Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy vamos a hablar de un tema que me parece explosivo. Prepárense porque vamos a destapar un poco la olla de Hollywood, perdón, quise decir, del mundo de las series turcas. Y es que, ¿saben qué? Demet Özdemir, la actriz que nos robó el corazón en series como Erkencikus y Doğu Kadelindir, ha soltado la bomba. Y no solo ella. Al parecer hay más actores hartos cansados de la actitud de algunos de sus compañeros. ¿De qué se trata todo esto? ¿A quiénes les lanzó la indirecta Demet? ¿Qué es lo que realmente pasa en los sets de grabación de las series turcas? Eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Así que prepárense para un vídeo lleno de drama, chismes y mucha información jugosa. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Vamos a empezar. Bueno, para que entendamos bien la situación, vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz turca súper querida, con una carrera brillante. Es guapa, talentosa y ha trabajado en series que han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero como en todos los mundos, incluso en el de la farándula, no todo es color de rosa. Al parecer, Demet en una entrevista reciente dejó caer unas cuantas bombas, unas cuantas indirectas que dejaron a más de uno con la boca abierta. La pregunta del millón es, ¿a quién se refería Demet con sus críticas? ¿Qué es lo que realmente la molestaba? Bueno, al parecer, el foco de su descontento son algunos actores, digamos, mimados. Sí, esos que se creen las estrellas más grandes del universo y que, por lo tanto, exigen tratos especiales, se comportan de manera prepotente y, bueno, en pocas palabras, hacen la vida imposible al resto del equipo. Demet, con un tono bastante directo, aunque sin dar nombres explícitos, habló sobre la actitud de algunos actores que, según ella, se olvidan de dónde vienen, se olvidan del trabajo en equipo, y solo se preocupan por su propia imagen. Y ojo, porque no es la primera vez que se habla de esto en el mundo de las series turcas. La verdad es que a veces la presión de la fama, el ego y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden jugar una mala pasada. Imaginemos un set de grabación, horas de trabajo, estrés, cansancio, y de repente llega el actor mimado y exige que le cambien el camerino, que le traigan comida especial, que la iluminación sea perfecta para su rostro y todo esto, por supuesto, afectando el ritmo de trabajo y generando tensiones entre el equipo. ¿Les suena familiar? Pues al parecer, es algo bastante común en el mundo de la actuación. Y no solo en Turquía, por supuesto. Demet también hizo hincapié en la importancia del trabajo en equipo y el respeto hacia todos los miembros del equipo de producción. Porque al final del día una serie, una película, es el resultado del esfuerzo de muchas personas, no solo de los actores principales. Y es que, ¿de qué sirve un actor talentoso si no tiene un buen director, un buen equipo de maquillaje, vestuario, iluminación, etc.? Todo está interconectado. Y aquí es donde entra la parte interesante, ¿quiénes son estos actores mimados a los que se refería Demet? Bueno, como les decía, no dio nombres, pero en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos empezaron a correr ríos de tinta. Los rumores apuntaron a varios actores, algunos muy conocidos, otros no tanto. Y la verdad es que con la información que tenemos, es muy difícil saber con certeza a quién se refería Demet. Lo que sí es cierto es que después de las declaraciones de Demet, otros actores también se animaron a hablar. Algunos de forma anónima, otros no tanto. Y todos coincidieron en algo, hay una necesidad de un cambio en la actitud de algunos actores, una necesidad de más humildad, de más respeto y de más profesionalismo. Es que al final del día, la actuación es un trabajo. Un trabajo que requiere dedicación, esfuerzo y sobre todo, mucho respeto por el trabajo de los demás. Y es que, ¿de qué sirve tener talento si no se tiene la capacidad de trabajar en equipo? ¿De qué sirve ser famoso si se es una persona desagradable y prepotente? Ahora bien, ¿por qué es tan importante este tema? ¿Por qué nos debería importar lo que pasa en los sets de grabación de las series turcas? Bueno, la respuesta es simple, porque los actores, las actrices, son figuras públicas. Son modelos a seguir para mucha gente, especialmente para los jóvenes. Y es importante que los jóvenes sepan que la fama, el éxito, no te dan derecho a comportarte de manera irrespetuosa o prepotente.
Además, la actitud de los actores afecta directamente la calidad de las producciones. Si hay un ambiente de trabajo tenso, si los actores no se llevan bien, si hay problemas de ego, eso inevitablemente se va a reflejar en la pantalla. Y al final, los que sufren son los espectadores, los que disfrutamos de las series. Pero no todo es negativo. La buena noticia es que cada vez más se habla de la importancia de la salud mental de los actores, de la necesidad de crear ambientes de trabajo más saludables y de promover valores como el respeto, la humildad y el trabajo en equipo. Y esto, creo yo, es un paso muy importante. Es que al final, la clave está en la comunicación, en el diálogo, en la capacidad de resolver los conflictos de manera constructiva. Y también en la educación, en la formación de los actores, en la importancia de enseñarles, no solo a actuar, sino también a ser buenas personas. Otro punto que quiero destacar es la importancia de la transparencia. Es fundamental que los actores, los productores, los directores, sean transparentes con el público, que rindan cuentas, que expliquen qué es lo que pasa en los sets de grabación, y que se preocupen por la calidad de sus producciones, no solo por el éxito comercial. Así que, resumiendo, Demet Özdemir con sus declaraciones, puso el dedo en la llaga. Sacó a la luz una problemática que existe en el mundo de las series turcas, la actitud de algunos actores mimados, que se creen las estrellas y que con su comportamiento dificultan el trabajo en equipo y afectan la calidad de las producciones. Pero no solo Demet. Otros actores también se animaron a hablar, y todos coincidieron en la necesidad de un cambio, de más humildad, de más respeto y de más profesionalismo. Y es que al final, la actuación es un trabajo. Un trabajo que requiere dedicación, esfuerzo y mucho respeto por el trabajo de los demás. Y es importante que los actores, las actrices, sean modelos a seguir para mucha gente, especialmente para los jóvenes. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en qué pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Conocen algún caso similar en el mundo de las series o del cine? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Hola de nuevo. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en este tema que ha revolucionado el mundo de las series turcas. La bomba lanzada por Demet Özdemir ha generado un debate muy interesante y ha abierto un espacio para hablar de una realidad que, aunque muchos sospechaban, no se había abordado de manera tan directa y pública. Asterisco asterisco el eco de las palabras de Demet, un grito colectivo asterisco asterisco. Es importante recalcar que las declaraciones de Demet no fueron un mero arrebato. Fueron la expresión de un sentir generalizado. No es casualidad que, después de sus palabras, otros actores y profesionales del sector se hayan animado a hablar. Sus testimonios, aunque a menudo velados por el anonimato, revelan una problemática sistémica. No se trata de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento que afecta negativamente el ambiente laboral y, por ende, la calidad de las producciones. Asterisco asterisco el efecto estrella, un mal necesario, asterisco asterisco. La fama, el reconocimiento y el éxito son elementos deseados por cualquier actor. Sin embargo, en el mundo de las series turcas, la llegada de la fama a menudo va acompañada de cambios en la actitud. El efecto estrella puede manifestarse de diversas formas. Asterisco 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 exigencias desmedidas asterisco asterisco solicitudes fuera de lugar, como cambios constantes en el guión para favorecer al actor, camerinos lujosos, asistentes personales que realizan tareas que deberían ser cubiertas por el equipo de producción, y preferencias en horarios y jornadas laborales. Asterisco 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 comportamiento prepotente asterisco asterisco falta de respeto hacia el equipo técnico y otros actores, menosprecio de su trabajo, y una actitud de superioridad que genera un ambiente de tensión y desmotivación. Asterisco 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 falta de compromiso asterisco asterisco incumplimiento de horarios, falta de preparación para las escenas, y desinterés en el proceso creativo en general. Asterisco 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 ego desmedido asterisco asterisco creerse el centro del universo y olvidar que el éxito de una serie es el resultado del trabajo en equipo. Es crucial entender que el comportamiento de estos actores no es solo un problema personal.
Tiene consecuencias directas en la calidad de las producciones. Un ambiente laboral tóxico afecta la creatividad, la colaboración y la motivación de todos los involucrados. El impacto en la calidad de las series. La televisión, el cine son industrias de colaboración. Cada miembro del equipo, desde el director hasta el último asistente, es esencial para el éxito de una producción. Un actor prepotente que no valora el trabajo de los demás puede socavar todo este esfuerzo. Retrasos y sobrecostos. Las exigencias y el mal comportamiento de un actor pueden generar retrasos en el rodaje, lo que a su vez implica un aumento de los costos de producción. Disminución de la calidad artística. Un ambiente tenso afecta la creatividad. Los actores y el equipo técnico pueden sentirse intimidados o desmotivados, lo que se traduce en un trabajo de menor calidad. Falta de cohesión. Un actor egoísta puede priorizar su propia imagen sobre la historia y la dinámica del elenco. Esto puede resultar en actuaciones poco convincentes y en una falta de conexión con el público. Problemas de salud mental. El estrés y la presión de trabajar en un ambiente tóxico pueden afectar la salud mental de todos los involucrados, desde los actores hasta el equipo técnico. El silencio roto. Otros actores al rescate. La valentía de Demet al hablar públicamente sobre esta problemática ha sido fundamental. Su voz resonó en la industria y animó a otros actores a compartir sus experiencias y opiniones. Aunque muchos prefirieron mantenerse en el anonimato, sus testimonios corroboran la existencia de este problema. Algunos actores, sin revelar nombres, han hablado sobre la dificultad de trabajar con compañeros mimados. Han descrito situaciones de tensión, humillación y falta de respeto. Otros han destacado la importancia del compañerismo, la humildad y el profesionalismo en el mundo de la actuación. Más allá de los rumores, ¿quiénes son los señalados? Como mencioné antes, Demet no dio nombres. Esto generó una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Varios actores fueron señalados como posibles destinatarios de las críticas de Demet. Sin embargo, es importante ser cautelosos con los rumores y evitar juicios apresurados. Es fundamental recordar que la información que tenemos es limitada. No sabemos con certeza a quiénes se refería Demet, y basarnos en rumores puede ser injusto y perjudicial. Lo importante es centrarse en el mensaje de fondo, la necesidad de un cambio en la actitud de algunos actores y en la cultura laboral del sector. El papel de los productores y las casas productoras. Los productores y las casas productoras tienen una responsabilidad importante en este asunto. Ellos son los encargados de crear un ambiente de trabajo saludable y de velar por el bienestar de todo el equipo. Para ello, deben establecer códigos de conducta. Definir claramente las expectativas de comportamiento y establecer sanciones para aquellos que no cumplan con los estándares. Fomentar el trabajo en equipo. Promover la colaboración y el respeto entre todos los miembros del equipo. Ofrecer apoyo psicológico. Brindar acceso a profesionales de la salud mental para ayudar a los actores y al equipo técnico a lidiar con el estrés y la presión de la industria. Seleccionar al talento adecuado. Evaluar no solo el talento actoral, sino también la personalidad y el profesionalismo de los actores antes de contratarlos. Ser transparentes. Informar al público sobre las dinámicas de trabajo y estar abiertos a escuchar las críticas y sugerencias. La necesidad de un cambio cultural. El problema de los actores mimados es un síntoma de un problema cultural más profundo. Es necesario un cambio en la mentalidad y en la forma en que se concibe el trabajo en la industria del entretenimiento. Esto implica promover la humildad. Enseñar a los actores a valorar el trabajo en equipo y a recordar que el éxito es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Fomentar el respeto. Crear un ambiente de trabajo donde se respete la diversidad, la opinión de los demás y los diferentes roles dentro del equipo. Impulsar el profesionalismo. Enseñar a los actores a ser responsables, a cumplir con sus compromisos y a tomar en serio su trabajo.
Priorizar la salud mental. Crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y ofrecer recursos para que los actores puedan lidiar con el estrés y la presión de la industria. El impacto en el público y la sociedad. La actitud de los actores no solo afecta la calidad de las producciones, sino que también tiene un impacto en el público y en la sociedad en general. Los actores son modelos a seguir, especialmente para los jóvenes. Es importante que los jóvenes sepan que la fama y el éxito no te dan derecho a comportarte de manera irrespetuosa o prepotente. Es fundamental educar a los jóvenes sobre la importancia del trabajo en equipo, el respeto y la humildad. Es necesario enseñarles a valorar el esfuerzo de los demás y a reconocer que el éxito es el resultado de un trabajo colectivo. El futuro de las series turcas, ¿hacia dónde vamos? El debate generado por las declaraciones de Demet Özdemir es un punto de inflexión. Ha abierto un espacio para la reflexión y para la búsqueda de soluciones. El futuro de las series turca. Ese depende de la capacidad de la industria para abordar esta problemática y para crear un ambiente de trabajo más saludable y profesional. Es fundamental que los actores, los productores, los directores y todos los involucrados en la industria se comprometan a promover la comunicación abierta. Crear un espacio para el diálogo y la discusión sobre los problemas del sector. Implementar cambios concretos. Adoptar medidas para mejorar el ambiente de trabajo y para fomentar el respeto y la colaboración. Priorizar la calidad artística. Poner el foco en la creación de producciones de alta calidad, que cuenten historias interesantes y que conecten con el público. Educar y formar a los nuevos actores. Enseñar a los futuros actores no solo a actuar, sino también a ser buenas personas, a valorar el trabajo en equipo y a respetar a los demás. Conclusión. Un llamado a la acción. Demet Özdemir, con sus palabras, lanzó una llamada a la acción. Nos invitó a reflexionar sobre la realidad de la industria de las series turcas y a buscar soluciones para mejorarla. El camino no es fácil, pero es necesario. Es hora de que la industria del entretenimiento turca se transforme, de que se priorice el trabajo en equipo, el respeto y la salud mental de todos los involucrados. Es hora de que los actores sean modelos a seguir, no solo por su talento, sino también por su humildad y su profesionalismo. Es hora de que el público, nosotros, los espectadores, exijamos producciones de calidad, que cuenten historias interesantes y que reflejen los valores que queremos ver en nuestra sociedad. Este es el comienzo de una conversación que debe continuar. Y estoy aquí, como siempre, para seguirla con ustedes. ¿Qué opinan ahora? ¿Creen que la industria del entretenimiento turca está lista para el cambio? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para mejorar la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y sigamos debatiendo este tema tan importante. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad.